Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio. Bueno, conversando hoy con Alejandro Arredondo en el primer segmento, economista, maestro de esta disciplina, con el que casi nunca me pongo de acuerdo con el enfoque de los temas. Lo propio me pasa con otros economistas como Tito Olivo y como don Faustino Collado, pero hay que tenerlo en el programa porque de eso se trata, del choque de las ideas y de contrastar la realidad de la sociedad, lo que la gente siente, padece, sufre o disfruta, y lo que dicen los números, lo que dicen las estadísticas y lo que dice, digamos, que una ciencia como la economía, ¿no? La ciencia del área social que tiene mucho que ver con numeritos, pero la realidad indica otra cosa. Ahí tengo ya a Faustino Collado. Saludos, maestro, ¿qué tal? Buenos días, jóvenes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, teníamos ahí al maestro, al economista Alejandro Arredondo. Francisco se me pasó un poquito con el tiempo. Tenía mucha falla con la conexión, pero aquí estamos. Collado, yo le planteaba a Alejandro y no analizó el tema. El gobierno y los empresarios se reúnen para vigilar la inflación. ¿Podrán en la República Dominicana los empresarios vigilar la inflación? Mire, por más vuelta que me le dé un economista de que los costos, el costo del dinero, que los precios del petróleo, pero ¿podrán los empresarios en República Dominicana vigilar la inflación? Ellos lo que hacen lo que le da la gana y donde no hay gobierno, donde no hay autoridad. A mí me parece de lo más simpático esto y me parece una burla de todas maneras. Hay otro tema ahí que también se lo planteaba Alejandro. Zona franca crece 22.7% en el año 2021. ¿Para qué sirve la zona franca? ¿Cuáles son los salarios? ¿Para qué sirven esos salarios? ¿Cuál es la capacidad adquisitiva de esos salarios? Alejandro decía, no, pero aumentaron los salarios en zona franca en los últimos días, en los últimos meses. Y cuando uno busca todo el trabajo asalariado, muy precario, el nivel salarial, que no le alcanza al trabajador de zona franca para compensar o para reponer la fuerza de trabajo, la misma fuerza que invierte en el trabajo, lo que le pagan no le alcanza para reponer esa misma fuerza. Pero además, ¿cuáles son los subsidios que en combustible le da el gobierno a zona franca? Es decir, lo que pudiera entrarle por beneficio, y lo entrecomillo, al Estado por zona franca, se lo entregamos de nuevo en subsidio vía los combustibles, lo propio que se hace con Barrigol y todo esto. Entonces, aquí como que hay una estafa de los empresarios frente al Estado, pero por la complicidad del Estado con los empresarios, disfrazada de cualquier cosa. Entonces, vivimos hablando de los aportes y del crecimiento. Yo empiezo por ahí, Faustino Collado, siendo bastante roca izquierda, pero a mí no me queda de otra frente a ustedes los economistas. Saludos, don Ponserrate. Buenos días, don Faustino Collado. Buenos días, Alfonso Torres. Hola, la provocación está planteada, Collado. En un programa anterior nosotros analizamos el tema de la zona franca, es así como tú dices. Incluso yo voy a decir lo siguiente, el esquema de zona franca es un modelo agotado para la República Dominicana. Si bien es cierto que en un momento inicial, los años 80, que había una crisis económica regional, ese esquema permitió emplear cerca de 200,000 personas, empleo directo, pero como yo dije, ya el aumento de las empresas tiene una tendencia, una elasticidad, usando un término de economía, una elasticidad, inversión, empleo, cada vez más reducido. Es decir, aumenta la inversión, aumenta el número de zonas francas, más que el aumento del empleo. Por tanto, ya es una inversión que no tiene el aporte que tuvo antes al empleo nacional. Y lo que tú decías del salario es un salario de pobreza. Entonces, ese esquema pues hay que modificarlo en base al desarrollo
de una industria nacional que parta de la agroindustria y que se encadene con la industria nacional para crear empleos más dignos y decentes. El tema de la inflación, que realmente la inflación en general no conviene a ningún sector de la sociedad, aunque hay un sector básicamente comercial que se beneficia de la inflación en un principio, porque a medida la inflación aumenta y aumenta, cuando se vuelve galopante, como se dice en economía, entonces la demanda baja. Y también los comerciantes llegan a un momento en que venden menos. Por eso, al final, la inflación no conviene a nadie. Pero, en principio, los industriales, los empresarios, lo que hacen es que básicamente trasladan la inflación a los consumidores intermedios y a los consumidores finales. Por esa razón, como tú correctamente dices, es una burla de parte del gobierno decir que van a vigilar la inflación con los empresarios, porque ellos simplemente trasladan el alza de costo a los consumidores. De manera que hay que buscar otros escenarios. Lamentablemente aquel sector sindical que en otros países es el que vigila este tema, la asociación de consumidores, que aquí hay 2 o 3 que son que tienen muy poca influencia, es el escenario para que la población defienda sus limitados ingresos. Y indudablemente en un escenario de inflación, ¿cuál es la propuesta de los asalariados? Aumentar el salario. Claro, aumentar el salario ante un aumento de inflación también se ha demostrado que es un esquema, es un círculo que no beneficia al final, porque crea unas distorsiones enormes que ya se vivió en América del Sur, que al final hasta la moneda hay que cambiarla porque suben tanto los precios, suben los salarios, siguen subiendo los precios, entonces es una locura que se vuelve la economía. De manera que todos los sectores debemos estar interesados por la estabilidad de precios. Ahora, con un gobierno que obedece fundamentalmente a los intereses de los empresarios, es difícil que la estabilidad de precios se mantenga. Esa es la realidad. Adelante, Ponserrate. Faustino, la semana pasada hablábamos de los fideicomisos y hablábamos de los préstamos que ha tomado el gobierno, y tú nos expresaba que en una situación económica como la que vive el país, tomar préstamos para controlar el ingreso y el ingreso y gastos del Estado es permitido en términos económicos, pero de repente hasta el comercio interno va a estar en un fideicomiso, como van las cosas, y con el aumento de la toma de préstamos, ¿cómo se percibe el panorama económico dominicano en ese sentido, Faustino Collado? Bueno, cuando hablamos de panorama, entonces tenemos que entrar a la macroeconomía. Ya vimos el tema de la inflación. La inflación va a continuar porque, fíjate, ya algunos transportistas están subiendo el pasaje, porque el petróleo sigue subiendo. Y eso va a influir en muchas decisiones de la economía. Hay otro factor
ligado al tema anterior a la zona franca. Es cierto, la zona franca aumentaron 22.7% sus exportaciones, más de 1.500 millones de dólares para llegar a 7.000, más o menos 7.300 millones de dólares exportados. Pero hay que decir que las exportaciones de la industria nacional disminuyeron en 2021. Por supuesto que disminuyeron en el 2020 y siguieron disminuyendo en el 2021. Es decir, los empresarios dominicanos, los productores dominicanos, solo exportaron 4.290 más o menos millones de dólares en el 2021. Una cifra totalmente ridícula. Y entonces tú dices, bueno, la zona franca exportaron 7.000 y pico de millones. Pero ¿qué pasa? Que esos 7.000 millones de dólares básicamente se quedan fuera del país, porque la mayoría de los dueños de la zona franca son inversionistas extranjeros. Aunque hay dominicanos, la mayoría son extranjeros. Y sus beneficios, una gran parte de sus beneficios se lo llevan. Porque aquí desde 1995 se hizo una ley de inversión extranjera que le permite a los inversionistas llevarse todos sus beneficios, toda su ganancia. Entonces, esa bonanza de las exportaciones de la zona franca no benefician tanto a República Dominicana porque esos 7.000 y pico millones de dólares, la mayoría se queda fuera del país y no se reinvierte, y las exportaciones entonces han disminuido. Está el tema financiero. El Banco Central aumentó la tasa de política monetaria, es decir, o la overnight, como también se le llama, overnight, es decir, sobre la noche, la que los bancos deciden después de terminar sus operaciones. El Banco Central le paga ahora 4.50 el dinero que los bancos depositan por encima del encaje legal al Banco Central, que es lo que el Banco Central le paga por los depósitos a los bancos. Los depósitos que es por encima del encaje legal, porque el encaje legal es obligatorio y por eso el Banco Central no paga tasa de interés. Entonces subió de 3.50 a 4.50. Eso significa, con otras medidas que el Banco Central está tomando, que está recogiendo el dinero, que es una medida, Alfonso, que también se aplica para combatir la inflación, reducir la cantidad de dinero en circulación. Pero esa reducción de la cantidad de dinero en circulación tiene como consecuencia que el dinero se encarece porque la tasa de interés entonces sube. A menos dinero en los bancos, la tasa de interés sube. Y al subir la tasa de interés, entonces presiona otra vez el alza de los costos. Por eso es que nosotros decimos, los marxistas, los socialistas, que el capitalismo está lleno de una contradicción en sí mismo. Es un sistema económico lleno de contradicción que nunca va a tener estabilidad y solución al tema de la inflación. La inflación es inherente al sistema capitalista. Entonces, si tú tomas inflación por un lado, estancamiento de las exportaciones por otro lado, aumento de la tasa de interés por otro lado, y aumento de las importaciones por otro lado, el panorama, Ponserrate, que tú decías, es un panorama que mantiene la economía dominicana en una especie de vulnerabilidad. O sea, la economía dominicana crece, es cierto, pero es muy vulnerable porque depende mucho del sector externo y depende mucho de factores coyunturales. Encima de eso está el tema de los fideicomisos.
que yo no sé si tenemos tiempo, Alfonso, en este segmento para tratarlo, porque a mí me gustaría dedicarle... No, vamos a su segmento, el que viene sobre el tema. Exacto. Yo quiero volver en 2 minutos contigo el tema de la zona franca, las exportaciones, el crecimiento económico de que aquí se habla. El director general de zona franca en el país, Daniel Liranzo, ofrece una cifra como para justificarse en el cargo y decir de la importancia que tiene el Consejo Nacional de Zona Franca y el sector económico que representa Zona Franca, que este exportó 7.000 millones de dólares en el 2021 y que esa exportación representa el 60.4% de las exportaciones del país. Y yo por eso siempre me pregunto, ¿dónde carajo vive el crecimiento económico de la República Dominicana? Porque ¿qué crece? Minería, dinero que se queda afuera. Zona franca, dinero que se queda afuera. Telecomunicaciones, el dueño aquí o los dueños fundamentalmente son extranjeros. El caso de Claro Codetel es un mexicano, el señor Slim, que todo eso se queda afuera. Yo no entiendo al gobernador del Banco Central y no entiendo a muchos de los economistas, incluidos los economistas nuestros como Collado, aunque hoy viene más aterrizado y me gusta esto, Tito Olivo y el propio Alejandro Arredondo, porque aquí tenemos una planta de un estado economista en el programa, pero me encanta que vengan porque a mí me gusta el choque. Entonces, ahí está el tema de la zona franca, Collado. El 60.4% de las exportaciones totales del país, 7.000 millones de dólares. ¿Y dónde se queda? Tú lo has dicho, se queda afuera. Eso es hacer como Chacumbele, o sea, que él mismo se mató, porque eso lo que evidencia es lo que yo decía, la debilidad de la economía dominicana. Debo decir algo rápidamente. Hace unos años, las exportaciones de zona franca no se incluían como exportaciones del país, porque es un truco contable que se ha hecho. Por influencia del Fondo Monetario Internacional, de lo que es la metodología de la cuenta corriente, bueno, no la cuenta corriente, sino de la balanza de pago en sentido general, es decir, que contabiliza todas las transacciones de un país con el exterior. Eso es la balanza de pago, lo que entra y lo que sale. Hace unos años, esa metodología de cálculo de la balanza de pagos no incluía las exportaciones de zona franca porque se entendía que buena parte de la materia prima venía del exterior y las exportaciones se iban al exterior de capital extranjero, o sea que no era una producción nacional netamente, y por eso no se incluían como exportaciones nacionales. Pero por conveniencia de esa nueva metodología del Fondo Monetario Internacional para acomodar las cifras y la balanza de pago y el crecimiento mundial, ahora se incluye dentro de las exportaciones nacionales esos 7.000 millones y pico de dólares, pero como yo te dije, eso no influye tanto en la economía nacional porque esos 7.000 y pico de millones de dólares se quedan fuera, una parte importante de ellas, porque son inversionistas, no son dominicanos. Nos vamos acercando, Collado. Muchas gracias. Vamos a la pausa y retornamos con Ponce Rate, con el tema que está ahí en el día a día y que Faustino debe tocarlo con nosotros. Pausamos, señor director.